Soy Gabriela Cabezón Cámara, estoy en Autores por Autores en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Gabriela, trabajabas en Clarín como diagramadora. ¿Ese fue tu primer trabajo en Clarín? En Clarín sí, fui diagramadora bastante tiempo. Y contás que hubo una especie como de transición entre ese trabajo de diagramadora hacia la literatura. ¿Cómo fue esa transición? Porque también después de diagramadora empezaste como periodista. Sí, bueno, no fue tan una transición. Yo había que vivir de algo y conseguí ese trabajo y podría haber trabajado de cualquier cosa, francamente. Venía bastante a los tumbos desde que me he ido de la casa de mis viejos, como hasta los 26 que conseguí este trabajo. De golpe tenía laburo, de golpe no, de golpe tenía casa, de golpe no, entonces terminaba durmiendo en el sillón de algún amigo. Y ese trabajo me permitió tener una vida más razonable. En esa época pagaban buenos salarios en Clarín. Estamos hablando de hace 20 años. Yo para no ilusionar a nadie, muchachos, ya no. Y otra época. Absolutamente, radicalmente distinta. Cambió. Pero no, nunca tuve como proyecto ni la diagramación, ni el diseño, ni ninguna cosa que no fuera la literatura. Y después de diagramación se me ocurrió, porque como yo escribía en mi casa y todo, me pareció que, bueno, hoy voy a hacer periodismo, qué divertido. Y me pasé a la sección de periodismo del diario, a la otra parte, la redacción. No fue fácil, es raro, ¿no? Esas empresas tan grandes son un poco como ministerios. Es muy difícil mover cualquier pieza, pero lo logré y ahí hice periodismo algunos años. ¿Y qué notas hacías? ¿Dónde empezaste? Empecé en La Razón y hacía cualquier cosa fuerte. Bueno, pero leyendo tus novelas, tu obra, el periodismo es como una especie donde todo se conjuga, ¿no? La imagen, la plasticidad, lo visual, lo estético, aparece en toda tu obra. Digo, también fue el disparador del romance La Negra Rubia. El disparador sale de una imagen, de una foto. Sale de una imagen, de una foto, de una nota. Era una imagen impresionante. Un hombre prendido fuego que avanzaba así y se veían salir del cuadro de la foto dos borceguíes, o sea, dos pies pertenecientes a miembros de las fuerzas de seguridad que cuando el señor se prendió fuego salieron corriendo a poner su vida en resguardo, y antes de eso habían ido a desalojar un edificio. Por supuesto, desalojo hecho efectivo por las fuerzas de seguridad, pero ordenado por un juez y llevado a juicio por un gobierno, el ejecutivo de la provincia de Neuquén del año 2000, que ya ni me acuerdo quiénes eran. Y eran unas personas, pobres entre pobres, habían tomado unas viviendas del Instituto de la Vivienda de Neuquén, que no me acuerdo cómo se llama, pero pongámosle Fonavi de Neuquén. Y bueno, no eran las personas para las que el gobierno tenía decidido hacer esas casas, o no sé qué pasó. Entonces les hacen el juicio de desalojo, van, desalojan, y cuando entran a la casa de este chico, el que terminó prendido fuego, el chico, que tenía 31 años y 7 hijos y era canillita, así que imaginamos en las condiciones en las que vivían todos, ¿no? Imagínate que había ganado un canillita. Y el chico les dijo, si ustedes entran, yo me prendo fuego. Entraron, se prendió fuego, y bueno, la foto siguiente es la que les estoy contando. Y eso me dejó muy impresionada. De todas maneras, entre esa imagen, que a mí me dejó, no solo por la imagen, sino por cómo siguió la historia. ¿Cuento la historia? Sí, claro. Bueno, el pibe pobrecito se prende fuego, lo envuelven con unas mantas, lo llevan al hospital, a los 15 días se muere después de una agonía que podemos imaginar. El día de la muerte de él, sale otra nota que dice algo así como batalla campal entre los ocupantes de una vivienda y la policía. Por supuesto no era una batalla campal, era una represión feroz porque los habitantes de esas casas tenían piedras y la policía tenía ametralladoras y todo lo que tiene la policía. Así que los cagaron a palos, pero en ese momento la noticia tomó Estado Nacional. Y cuando toma Estado Nacional, la noticia, una vez que se muere este chico,
el Ejecutivo de Neuquén decide graciosamente darles estas mismas casas a estas mismas personas que habían desalojado, como si ellos fueran Zeus Tronante o Apolo que aceptaron un sacrificio humano, ¿no? Y eso me dejó pensando muchos años en muchas cosas, pero entre otras en la idea del sacrificio, cómo funciona eso. Por supuesto, esta gente criminal, ¿no? Me refiero al Ejecutivo de Neuquén del año 2000, no lo hizo porque aceptó un sacrificio, sino porque la noticia tomó Estado Nacional y la verdad que era un papelón para ellos y supongo que le restaba puntos. Pero a mí me dejó pensando en el sacrificio, en cómo es eso de, ¿qué pasa? Hay que ofrendar a uno de los nuestros para que se haga lo que tiene que suceder. O hay casos más chiquitos, pero también dramáticos, como cuando falta un semáforo en una esquina, ¿viste? Y chocan autos todo el tiempo, y hasta que no pisan a un pibito no se pone el semáforo. ¿Qué? Si era obvio que iba a terminar pasando, pon el semáforo. La puta que te parió. Me hace acordar a poner a fecha la puta que te parió. Que es un endecasílabo eso, muy lindo. Poner a fecha. Y me quedé muchos años pensando en eso. Y después esta novela, nada que ver. O sea, arranca en una situación relativamente parecida, en el sentido de que una chica que es poeta va a una inauguración de una muestra de arte, en esa inauguración empieza a tomar whisky, empieza a tomar merca y sigue tomando whisky y merca en un edificio tomado por artistas como 3 días, por supuesto. Para el 4.º día ya estaba quemadísima, porque encima tomaban whisky nacional, o sea, un desastre. Y cuando llega la policía, esta está rebrotada, está mal ya. Entonces también se ataca y dice, si entra me prendo fuego, se prende. Esto ya no sucede en el año 2000, sino poner en el 2010 o 2013 o algo así. Entonces cuando ella cruza la avenida prendida a fuego, la filma todo el mundo con los celulares, las cámaras, con todo lo que tenemos ahora. Esa imagen se viraliza. Ella se va a parar obviamente al hospital. Y ella no sabe todo esto, pero la imagen se viraliza y se vuelve como famosa. Y el mismo gobierno que había ordenado el desalojo de esos artistas decide graciosamente darles el edificio, y no solo dárselo, sino ponerlo en buenas condiciones y darle los elementos para que lo pongan en buenas condiciones. Y ella está ahí en el hospital, no tiene idea de qué le pasa, no se acuerda ni del fin de semana, ni del edificio, ni de haberse prendido fuego, ni de una goma de nada. Pero se empieza a enterar y en el edificio la esperan, porque lo sepa ella o no, es gracias a su sacrificio que tienen sus casas, ¿no? Estos artistas. Y cuando vuelve, ella se empieza a dar cuenta de que es escuchada de un modo especial. De que, por ejemplo, ella nombra una cosa a un determinado modo y los demás la empiezan a nombrar así. Es buscada como interlocutora por políticos de todos los partidos que tenían importancia en la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, vendrían a ser más o menos lo mismo que ahora, el PRO, el peronismo. Y se empieza a dar cuenta que tiene poder. Y empieza a organizar un movimiento político, pero es un movimiento de artistas. Entonces hacen perfos, las hacen con fuego las perfos, pero son perfos. O sea, hacen como toda otra movida, y ella termina siendo parte de una obra de arte en la Bienal de Venecia. Es decir, hay un impacto de la noticia, pero después ya se va. Como eso. Así. Hay en una parte de la novela decís, las mujeres estamos educadas para asumir deudas de toda índole. ¿Es cierto? ¿O no? Sí, como que también digo, hay como en este juego de voces aparecen todas las voces y aparecen también como, hay una mezcla, digo, ¿no? Como de géneros y de registros que coexisten, Sí, que van apareciendo y aparecen en todas las novelas además, ¿no? Sí. Tratás que entre en todos los registros, digo, ese mundo que se te va acercando, que se está haciendo propio, van apareciendo y van surgiendo en todas las novelas. Tratás de que aparezcan esas voces, digo. Hay algo de lo polifónico que a mí me resulta muy atractivo, me parece muy hermoso. Por ahí el ejemplo que más me... Polifónico y polisémico también, ¿no? También. Ahí yo juego hasta donde puedo y después la lengua juega sola, ¿no? Viste que vos le pones onda y aparte trabajo mucho cuando escribo con la materia de la literatura, que es la lengua. Y la lengua tiene también su propia materia, que es el sonido.
Entonces a veces me pasa que se me encadena una palabra con la otra fonéticamente y dentro de cierto paradigma, pero empiezan a decir no solo lo que yo quería, sino unas cuantas otras cosas, y eso es muy hermoso porque cuando, no sé, me parece que escribir tiene algo que ver con ser uno mismo, sea lo que sea uno mismo, que ya es una discusión china, pero tiene muchísimo que ver con ponerse en situación de dejarse atravesar por ese río que es la lengua. A mí siempre me hace pensar en el poema de Juan L., me atravesaba un río. Yo siento que es muy así. Me parece que hay que ponerse en situación, ¿no? Hay que leer un montón. Si estás escribiendo una novela sobre ranas, y bueno, está buenísimo que leas sobre ranas, mides documentales de ranas, no para reproducir nada después, ni siquiera realista, pero que te quede una onda de rana, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Algo, no sé, te pones viscoso, saltás, te empieza a pasar algo, y después quedarte ahí concentrada o concentrado y escribir. Y en algún momento, vos lo haces con toda la conciencia, todo lo que estás haciendo, en algún momento se te va, ese es el momento de flash, es como un momento extático, como un estado alterado. Es algo muy hermoso, no pasa todo el tiempo, pero cuando pasa, wow. Y entonces sucede que escribís cosas de las que tenés conciencia en un sentido, en un plano, pero después lo lees o lo lee otro, aún mejor eso, y te das cuenta que tiene 1000 planos más que no te diste cuenta. Claro, si vos estabas como viendo las estrellas, en llamas, en éxtasis, como acabando, diría, es una sensación así. Pero se sostiene más si te pasa solo. Y sobre todo sostiene más. Bueno, estas son confesiones. No, bueno, dura mucho rato a veces. En esta búsqueda de las palabras, hay en las novelas, por ejemplo, en La Virgen en Cabeza, en Bella y en Romance La Negra Rubia, esta especie de trilogía donde vas construyendo el relato y aparece, ¿no?, como una escritura barroca, aparece la ironía, aparecen texturas, colores, y estas palabras encadenadas que vas construyendo, que aparecen y es un poco lo que vos decís, ¿no?, como pensando cada una de esas palabras que se van encadenando. ¿De qué forma, digo, construís el relato cuando aparece, digo, si es cuando aparece esta música, ¿no?, que te leí en varias entrevistas que hablabas de eso, como que aparece la música y es como en esa música, en esa melodía que te quedás? Sí, sí, para mí escribir es buscar una música. Es un montón de otras cosas, pero seguro que es buscar una música. Eso, una vez más, eso de dejarte estar ahí, insistir, hasta que en algún momento aparece. Y además, viste, estamos en una cultura que acostumbra a pensar divisiones exóticas como la mente y el cuerpo, ¿no? O el alma y el cuerpo. Bueno, no hay nada afuera del cuerpo. Entonces, cuando escribiste pasa algo en el cuerpo. Y cuando está bueno lo que estás escribiendo, en el sentido de que a vos te atraviesa, se siente como una vibración en el cuerpo fuerte. Y a mí me pasa eso cuando aparece la música. Y en esos momentos, y yo me entrego, no sé. Antes trato de trabajar para que, por ejemplo, no sea siempre la misma música, trato. Como para generar las condiciones para que parezca otra cosa. Recién lo nombraste a Juan L. y aparece Juan L. en una de tus novelas, en La Virgen Cabeza, y aparece también Ulises. Y pensaba, ¿cuál es tu marco de lectura? ¿No? Venís de Letras de la UBA, pero más allá de eso, digo, por tu estilo de escritura, esta búsqueda, esta música, ¿cuál es tu marco de lectura? Que aparece por acá, ¿no? Aparece Walsh, o sea, aparecen como digo, del mundo del periodismo, del mundo de las letras, poetas. Y más poesía y literatura. En el mundo del periodismo me impactan cosas como Svetlana Alexievich, ponele, me volvió la cabeza. ¿Leyeron Las voces de Chernobyl? Lean eso. La mina estuvo, una cosa que es imposible de hacer para cualquier periodista que viva del periodismo. Estuvo 5 años en la zona en Bielorrusia, en la zona cercana a la, ¿cómo se llama eso? Usina nuclear, ¿se llama usina nuclear? Sí, lo leí. Haciendo entrevistas, 5 años de su vida, investigando, haciendo las entrevistas, creo que habló con 500 personas, bueno, los números están saliendo mucho con 5, no me acuerdo, es toda una enormidad, algo que sería imposible de hacer, porque nadie te pagaría 5 años un salario para que viva, para que hagas un libro, ¿no? No se me ocurre ninguna institución que pudiera hacer eso, que quisiera hacer eso. El marido de ella no sé de qué trabajaba y tuvo que ir ahí, y ella se dedicó a hacer esta enormidad. Entonces, ella va
divide al final el libro como por temas o por áreas temáticas y pone voces, 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 voces contando determinadas cosas. Y las edita. En un momento te sentís un cínico mientras lo vas leyendo porque parece que leyeras un poema gigantesco, con un montón de voces. Hay temas que se repiten, que dan como un ritmo, cosas que impresionaron mucho a las personas que estuvieron ahí, imágenes determinadas. Y es increíble. Bueno, eso me parece glorioso. Y del periodismo, que a mí leo periodismo todos los días, por supuesto, pero que me haya impactado también, bueno, sí, obvio, Walsh. Pero vos lees Operación Masacre y yo no sabía si era o no ficción, Real, claro. realmente. Sí, a partir de ese libro cambió mi lectura de la historia argentina. Me parece que era lo que Walsh quería, no cambiar la mía, sino la de la Argentina, ¿no? Y después periodistas así enormes que yo lea, María Moreno, ponele. De María Blackout me encantó, me parece un librazo enorme, Oración también, pero en su ficción, El Alférez Skeffington me vuela la cabeza, ese que es ficción, es una locura, es muy divertido ese libro. Si por casualidad no lo leyeron, se los recomiendo mucho, se van a divertir. Y leo cualquier cosa. Cuando fui a la facultad leí lo que había que leer en la facultad, pero elegí algunas materias que me hicieron muy feliz, como griego, hice bastantes niveles de griego, 4. Literatura española medieval, que me hizo muy feliz leer esas cosas, porque es otro planeta, ¿viste? Y aparte ese profesor Funes lee reconstruyendo la pronunciación de la época, te volvés loco, es una cosa hermosa, y uno tiene esa idea del medioevo como algo oscuro y yerto, y la verdad que no, es divertido, es muy alocado, porque digamos, no había esta cosa, el artefacto novela todavía no existía, no tenía forma, entonces ponían un texto atrás del otro y salían cosas re locas que estaban muy buenas, pero yo no sé, el del archipreste de Guita, ¿no es una novela? Sí es una novela. ¿Cómo se llamaba? Que me encanta ese libro y no me acuerdo el nombre. El de las serranas. Sí, pero no Cantigas, que viene con cantigas a Santa María incluidas. Sí, sí. Mierda, es un libro. Ahora lo buscamos porque es... No, pero Funes es increíble. Funes es un profesor increíble, con esa materia disfruté un montón. Literatura, Renacimiento, me volvió loca. Materias que, nada, que te daban a leer cosas que si no te cruzabas y que son muy flasheras. Y eso me gustó. Me hizo como ensanchar la idea de lo que era la literatura. No es solo esto que se inventó más o menos, o terminó de tomar su forma en el siglo XIX, sino un montón de cosas que la gente escribía o que cantaban por los pueblos a cambio de vino y... Fácil iba a decir, ¿no? Comida. Y nada, y la manera de juntar un texto tras del otro, las técnicas, bueno, la música para ayudar a poder cantarlo en una plaza y para la memoria. Todas esas técnicas de la rima, los acentos internos, que ahora nos parecen, no sé, lo más impactante de la sofisticación cultural, probablemente lo sea, pero lo es no por esnovismo, sino por necesidad. Vos tenías que ir a cantar algo a una plaza, te lo tenías que acordar, hermano. Entonces tenías que tener un montón de cosas que te ayudaban. La métrica, el acento interno, la rima. Y eso me parece todo muy hermoso. Y por ahí podría entrar algo también de esa polifonía, de esa diversidad de registros que hablábamos hace un rato. Como que a partir de ahí, o a partir de leer la Ilíada, que cualquier cosa ese libro, hoy no pasaría la primera instancia de edición. Bueno, Sarmiento tampoco la pasaría. Imagínate Facundo con todos esos signos de admiración, no te dura 2 minutos, hacen así, a la segunda página. Pero es un libro que tiene catálogos adentro. Un libro que tiene páginas y páginas de páginas, que cuenta cómo son los barcos de los griegos, ¿viste? Es como una locura y tiene momentos hiperrealistas, momentos de la batalla. Me acuerdo de una escena que, no me acuerdo quién es el que está peleando, pero agarra la espada y le da al otro en la cara, y al otro se le cae el globo ocular, se le cae el ojo, y le rebota contra el escudo y le rebota contra el pie. Pero es así como hiperrealismo. Y otro capítulo arranca con Zeus y Hera, que se están reconciliando, pues se pelean mucho,
Y entonces cogen sobre un prado, empiezan a hacer las flores y los pajaritos cantan. Digo, tiene todas esas cosas juntas. Y es muy loco. Es re loco, es re lindo. A mí me encanta. En Bella, le has visto la cara a Dios, esta novela. Me equivoco si la pienso como una novela de testimonio, pero de testimonio en dos sentidos. Testimoniar y denunciar de alguna manera lo que es la trata de la mujer, y al mismo tiempo de resistencia, fuertemente de resistencia de lo que es la mujer a través del odio y del artificio y de la sofisticación del engaño. ¿Se puede leer en esa clave, Bella? En cierto sentido, sí, en cierto sentido no. Testimonio en sentido neto, obviamente no es, porque yo he tenido la suerte de no pasar por ninguna situación no semejante. Sí, es un libro escrito desde el dolor y la furia, ¿no? Yo vivía en una burbuja, no sabía que existía la trata, me enteré con el caso de Marita Verón y me resultó tan loco, tan increíble y tan doloroso. Y aparte vivimos en una sociedad que por lo menos hasta hace poco se rasgaba las vestiduras, ¿no? Hablando de los derechos humanos violados. Y toleramos todos, en nuestra misma cuadra o a 2 cuadras de casa, unos tuburios infectos donde tienen chicas secuestradas, como si tal cosa. Y cuando digo toleramos todos, bueno, nosotros toleramos en el sentido de que no hacemos un levantamiento... Naturalizamos. Claro, pero aparte toleramos más fuerte, porque no hacemos un levantamiento social como hacemos por otras cosas, no nos levantamos, vamos a la plaza a protestar por otras cosas, por esto no. Y es re loco. Las fuerzas de seguridad obviamente cobran su parte de eso, pero las fuerzas de seguridad cobran y derivan, ¿viste? Las comisarías no se quedan con toda la plata para ellas, derivan al Ejecutivo. Es como toda una locura. En todo el país pasa esto. Digo, y esto no atañe a ningún partido político en especial, los atañe a todos. Es como re loco. Están torturando mujeres en todas partes, lo sabemos todos, y todos están contentos. Entonces me resulta como, y no sé, como difícil de pensar. Y no hubo... Si bien se creó esa unidad contra la trata y algunas chicas rescataron, o sea, no hay una voluntad política real, porque de haberla obligás a todas las policías a que vayan y revienten todos los prostíbulos y vemos quién es quién ahí. Y ver quién es quién, o sea, quién está porque quiere y quién está por trata es muy difícil, porque la gente no te lo dice, las chicas están amenazadas, es decir, si hablan, tienen familia, tienen a alguien a quien van a reventar, y aparte el Estado, la luz de la justicia te alumbra 10 minutos, después arreglatelas, ¿viste? Quiero decir, es todo muy difícil. Entonces me resulta como loquísimo pensar que eso puede pasar, entonces fue escrito con esa sombra. Y con respecto al uso de la lengua, me interesaría una reflexión sobre el uso de la segunda persona en Bella. Bueno, cuando estaba por escribir esto, lo escribí a pedido, en verdad. Me pidieron que una amiga mía, una española que ahora vive en Madrid, antes vivía en Barcelona, se le había ocurrido sacar una editorial digital. Eso era en 2010, era como re moderna la idea. Y se le ocurrió lanzarla con una colección de relatos clásicos infantiles, lo de infantiles porque se los dan a leer a los niños, no porque lo sean en sí. Y a mí me pidió La Bella Durmiente. Yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Puse a pensar. Primero dije, ay no, Cris, dame otro, que esta mina se la pasa durmiendo todo el cuento, es un embole. Y ella, que es muy seductora, así me dice, ay no, guapa, pero si no lo escribes tú, ¿quién lo va a escribir? Y no te da. Me doró la píldora hasta que te voy diciendo, bueno, está bien, lo hago. Y entonces empecé a pensar, ¿cómo escribo esto? Porque una persona que es violada todo el día es una persona torturada. ¿Puede tener discurso articulado? ¿Qué sé yo? Por ahí sí. A mí me pareció que no, que lo que te va a salir es más bien llanto, grito, o nada, la mudez total. Una tercera persona, yo siempre tengo problemas con la tercera persona. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Está metido en un prostíbulo. ¿Quién es el que habla? Uno de los criminales que van y colaboran con la tortura de esta chica, yo qué sé, no me gustaba.
hasta que se me ocurrió la segunda. Entonces pensé, y había leído algunos testimonios en el Nunca Más, en su momento, de personas que habían sido torturadas y empezaron a flashear que su cuerpo estaba en manos de sus captores, pero su alma, qué sé yo, con Dios o con las nubes o con conejitos, no sé, con un lugar más lindo. Y entonces pensé que esta chica se podía sentir así también, y ahí salió la segunda. Y después me pasaba que me resultaba muy duro, estaba escribiendo, entonces le di una base métrica constante, octosilábica. Entonces te hace como una cosa que vas diciendo ta, 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 y estás así, que también me pareció... La musicalidad. La musicalidad y este gesto, como de lo que Primo Levi dice, que el nombre que le daban en Auschwitz a los presos que ya estaban hechos bosta, le decían musulmanes, porque ya estaban hechos remierda y lo único que podían hacer es estar así y hacer así. Y imitando nada. Les recordaba a ellos el movimiento del rezo musulmán. Y bueno, me sirvió a mí ese ritmo para poder seguir. Uno se pone a pensar en la realidad, en lo que contás, ¿no? Socialmente, digo, cómo pensamos, cómo reaccionamos. La novela, que no deja de ser ficción, cuenta una realidad tremenda. Digo, tuvo una mención en el Senado de la Nación, ¿no? Fue declarada de interés. Digo, uno se pone a pensar como en todo este contexto y también en el trabajo de campo, ¿no? De tus novelas. Estos personajes marginales, como a la vez parecen tan cercanos, y digo, desde ese lugar Martín Cuan escribió: cuenta con verdad la crudeza de la realidad social de los más postergados, los marginados, los destratados. Digo, lo planteas desde un lugar de haberte sentido en algún momento marginada, y a la vez qué cercanía haces con este trabajo de campo, digo, de los personajes que van apareciendo en las novelas. Bueno, en el caso de Bella, no conozco yo a nadie que haya estado en esa situación. Sí, conozco mujeres que estuvieron secuestradas en campos de concentración en la dictadura. Y algunas de ellas me dijeron que se sentían como muy identificadas en ese personaje, así que no sé, algo debo haber enganchado, qué sé yo. Después La Virgen Cabeza, hay una travesti, villera. Yo tengo una amiga travesti, cuando era adolescente, primero llamaba Lucas, después Lulú, después Paula, según fue transicionando. Y bueno, y era obviamente... Acá Cleo. Claro, acá Cleo. Era obviamente una chica de una familia del norte, bastante pobre, muy maltratada. O sea, la habían echado de la casa a los 13 años y ella decía que los padres la buscaban. Y era mentira. O sea, en esa época todavía había adictos, te llevaban en cana solo por vestirte con ropa que ellos no consideraban razonable para tu sexo biológico. Entonces iban en cana cada 2 por 3, solamente por existir, o sea, por caminar por la calle. Y si la hubiera estado buscando, los padres la hubieran encontrado al mes de que se había ido de la casa. Pero bueno, le gustaba creer eso. Y fue mi amiga. Y sí, era travesti, trabajaba de puta, era una nena, era divina, era amorosa, me reía muchísimo con ella. Y la otra que habla, o la que habla casi todo el tiempo, es una piba que tiene una situación muy semejante a la mía, a la tuya, a la nuestra, ¿no? Una periodista un poco loca, pero como tanta gente, como que no me parece tan marginal. En el caso del Romance de la Negra Rubia, tampoco, es una piba que va a una muestra de arte y toma marca de whisky. Sería asombroso si hiciéramos una lista de gente que hace eso. No estamos hablando de gente marginal, estamos hablando de gente que conocemos todo, que alguna vez pudimos haber sido, inclusive nosotros mismos. Ahora no, yo ya tengo casi 50. Pero, no sé, yo no lo siento como que... No me parece que sean personajes tan marginales. Se me ha dicho mucho eso. Y todo el mundo me lo dice. Y debe ser, pero, viste, yo no la veo tan así. No me parece. O sea, la piba del Romance de la Negra Rubia es un puntito más loca del que yo fui alguna vez en la vida. No, pizca más. Yo nunca estuve 3 días, debe ser eso. Pasamos, si te parece bien, a las aventuras de la China Iron.
Y en sí, la última novela tuya. Sí. Y en este diálogo que entablamos la otra vez que viniste al programa. Sí, que nos divertimos mucho. No había cámaras. Claro. Intimida la cámara. Intimida. Sí, sí. A ver, voy a tratar de desglosar la pregunta, retomando ese diálogo que teníamos. A mí me da la impresión que si el género de la gauchesca va desde lo que es la errancia del gaucho, ese pasaje de la barbarie a la civilización, a la transformación del gaucho a peón, a masa trabajadora, me parece que tu novela hace una relectura e invierte eso. ¿En qué sentido lo digo? Si Ludmer plantea que la voz que el letrado usa del gaucho, establece una alianza de clase, en tu novela está claro que no hay alianza, hay robo. Cuando Martín Fierro se queja de que le roban los textos, le roban su voz, le roban los versos. Se enoja todavía más porque se los cambia al turro. Y los cambios que le hace, está indignado. Pero me parece que también se puede hablar de esta novela como una restitución del cuerpo y de la voz. ¿Puede verse así? Mira, cuando lo decís suena muy razonable, así que evidentemente sí. Está bueno, es interesante, no lo había pensado así. Por otro lado, ahora entonces intento provocarte desde este lugar. Este género que es el pasaje del gaucho, que va a ser de errante a trabajador o soldado, es también el que está haciendo el pasaje de un proyecto de país, como vos decías aquella charla, a un modelo agroextractivista, un modelo... Ese vínculo de género y política que me parece también interesante es ver cómo la novela restituye, es decir, invierte. La barbarie no está del lado del gaucho. Me parece que la barbarie está en ese ejército que tal vez no reconozca los papeles de propiedad de lis. El indio es un indio sensible, no es el indio bárbaro que se moduló en la historia. Entonces me parece que hay no solo una relectura del género, sino también distintas modalidades para pensar otro modelo de país, o si pienso también en las identidades que se construyen allí, son identidades abiertas. Hay un Martín, y si pienso que Martín Fierro es el símbolo de la identidad nacional, este Martín Fierro tiene una personalidad bastante abierta, es decir, no es ni hombre ni mujer, me parece que ahí está jugando con todos estos componentes. Ahí entra la polisemia y la polifonía que hablábamos, que también en revertir todo un género. Sí, yo creo que como decís, la gauchesca cuenta esa consolidación de la Argentina en términos de granero del mundo, lo que hoy nos ha llevado a tener 13 millones de personas envenenadas, a la deforestación feroz, a que aparezcan ríos en San Luis como de la nada, a que por algún motivo todos los proyectos industrialistas que hubo de diversos signos políticos fracasaron. Es un desastre, somos algo parecido a África. Digo, cuando para obtener riqueza a un país se envenena a un tercio de su población, bueno, barbarie es eso, o sea, obviamente. Y antes, para consolidar ese modelo, hubo que asesinar a cientos de miles, si no millones de personas. O sea, es un desastre. Y pensar el trabajo de alguien como peón, como volverlo civilizado. El peón no tiene ni leyes para aplicar. ¿Cómo se llama ese señor tan amable, tan lindo que se murió hace poco, el Momo Venegas? Alto delincuente, ¿viste? O sea, no se puede pensar eso en términos de civilización. Es llevarlo a la explotación más cruel, casi al esclavismo, ¿no? Esa es la vida del peón, ha sido hasta ahora, y ahora casi no hay peones, con lo cual, ya con las máquinas así todo. Pero Martín Fierro es un quebrado. Martín Fierro es un hombre secuestrado por el ejército, al que le sacan las cositas que tenía. Él no era un gaucho pobre, él alquilaba un campo, tenía unas vacas, hijos, hacienda y mujer, y tenía una casa. Pero tenía hacienda también, o sea, no era el más pobre de todos. Lo hacen mierda.
Lo secuestran, se llevan todo, lo llevan al ejército, ahí ya sabemos que no le pagan, lo maltratan, no hace cagarse de frío, bueno, nada, un desastre, le dan de comer una porquería, le roban el sueldo. Ahí en el libro está explicado en qué proporción le llega al tipo, si le dan 100 pesos, le llegaba 1. Encima le hacían comprar las cosas en el mismo almacén del cuartel, con lo cual ya debía fortuna, bueno, nada, era como un sistema de esclavitud. Y él trata de encontrar una vida mejor, él huye al indio. De hecho, la primera parte de Martín Fierro, La ida, es una novela hermosa de un hombre... Claro, y aparte es un hombre tratando de encontrar condiciones para llevar una vida digna. Y si no es acá, hay que sea con los indios y se van a la puta que los parió. O sea, es un hombre hermoso. En la segunda, cuando Hernández ya estaba bien acomodado con el gobierno de entonces, escribe un libro que es una vergüenza, que es un encanto a la resignación. O sea, Martín Fierro ya está todo roto, con el indio también le fue mal, su amor cruz se murió, un desastre. El tipo está roto, lo único que puede hacer es hablar de que mejor obedecer, de que hay que portarse bien, de que, bueno, nada, es horrible. Está domesticado. Está re domesticado, pero mal, está domesticado, no sé, vos decís domesticado, yo pienso en animales domésticos, los míos no son así, están todos chochos de la vida, la pasan bien. Y yo quise escribir una novela en la que el héroe de ficción nacional fuera feliz. Vos tocas también el tema de la transformación de larvas a trabajadores. Ahí también hay algo que es lo que estamos hablando. O son larvas porque están en estado natural, entre comillas, por supuesto. Sí, muchas. Sí, yo mismo estoy de acuerdo, yo puse larvas ahí, no te estoy cuestionando vos. Y por otro lado, Martín Fierro, trans, me parece que también es un cuestionamiento a ese símbolo de la identidad cerrada occidental. Es lo que diría, y me parece que las identidades ahí, Rosa, que es un gaucho, pero que es hombre, pero que se hace llamar mujer, me parece que ese juego de las identidades que hay ahí, también es como diría Derrida, está jugando con los indecidibles, me parece. Ese cuestionamiento al falologocentrismo de Occidente, me parece que hay todo ese juego ahí adentro, es muy rico. Bueno, gracias. Sí, está ese juego. Igual a mí me gustaba pensar en eso. Cuando yo pensé en la China, cuando se podía escribir esta historia, pensé, bueno, pero a ella no la van a romper toda. Entonces, quise escribir la historia en paralelo al Martín Fierro, de cierto modo, y pensando en la consolidación de este país como un país extractivista y pobre, que tiene un PBI que debe ser menos que lo que gana Google en 3 meses, o sea, un chiste. Pensar otra historia, ¿viste? Que se puede pensar una historia en la que lo que le pasa a la protagonista no es lo que le pasa a Martín Fierro, que es una caída tras caída tras caída en formas peores de la esclavitud y de la resignación hasta que se vuelve un trapo de piso, que es lo que es al final. Quise pensar una historia de personas que fueran buscando sus condiciones de vida más dignas y más felices y que las fueran encontrando y que las fueran creando, que se unieran, forjaran alianzas con otros para poder crearlas. Quise pensar una inversión fuerte al falologocentrismo de Occidente y también a lo que es la historia argentina. Pienso que estamos en un momento tremendo y que tenemos que pensar en otra cosa, que lo que se puede aportar de la literatura, por lo menos lo que puedo yo, es muy modesto, ¿no? Pero bueno, es algo, qué sé yo, es lo que yo puedo. Pero tenemos que pensar ya no solo por la Argentina, estamos viviendo en un planeta que a nuestros hijos y a nuestros nietos no vamos a dejar ni agua. O sea, es un horror lo que estamos haciendo. Y obviamente, estamos es muy generoso, porque la verdad que nosotros no somos los que estamos haciendo eso. Son los dueños del planeta, que deben ser el 1% de la humanidad, sus secuaces, ponerle que todos agarren el 10%, y los demás, acá estamos. Me gustaría que cuentes esa historia de tu experiencia como escritora residente en la Universidad de California, en Berkeley, en el 2013. Un poco nace ahí la idea. Nace ahí. Sí. Sí, tuve suerte, ese año me invitaron a ser escritora residente. Y ser escritora residente es básicamente no hacer nada más que pasear, ver que es un lugar muy lindo. Los autos paran para que las ardillas crucen, así que imagínense que hay parques.
árboles gigantescos. Es un lugar hermoso. Hay gente de todo el planeta porque van a estudiar ahí. Entonces te cruzas con gente de todos colores. Hay mucho Pinot Noir. California hace muy buen Pinot Noir. Tomé mucho Pinot Noir en California. Muy rico, muy rico. La comida es excelente. Entonces tenía que pasear, comer, tomar vino, salir a andar en bici y dar un taller de 2 horas por semana. Era todo lo que tenía que hacer. Y se me ocurrió hacer un taller de narrativa en verso. No sé por qué se me ocurrió narrativa en verso. Y eso en Argentina es gauchesca, entonces me puse a leer un montón de gauchesca. Y ahí me di cuenta de que no había ninguna voz de mujer con su propio punto de vista y desarrollada, ¿no? Porque creo que la cautiva de Martín Fierro 2 o 3 líneas tiene, pero así muy poquito, no tiene ni nombre. Y así fue. Y me dije, ay, pues, ay, qué divertido. Bueno, pude hacerlo. Dijiste en algún momento, lo más difícil es pensar ahora qué escribo, ¿no? Trabajar con esa facilidad e inventar una cosa. Pensaba si te lo planteaste como un desafío para no repetirte. ¿A la China? No, digo, en tu obra, ¿no? Cada vez que comenzabas a partir de la idea de un libro, este desafío tuyo de decir, bueno, no me quiero repetir. La China es diferente, digo, a esta trilogía que forma la Virgen. No sé si vos lo ves como una trilogía, pero todo el mundo lo pone como una trilogía. Sí, son libros más oscuros y más rabiosos que la China Iron, que es rabiosa, pero de una manera más alegre. Sí, trato, ¿viste?, de pensar cómo hacer para no hacer lo mismo, ¿no? Para no encontrar una fórmula, porque después de un tiempo de hacer algo, hay cosas que te empiezan a salir medio de taquito. Entonces, trabajar contra eso, contra la facilidad. Trato de trabajar contra eso. Te preguntaba por los libros, si vos, muchos lo consideran una trilogía, pero si vos lo veías como una trilogía, las 3 novelas. Sí, en cierto sentido sí, porque son novelas muy rabiosas y bastante oscuras. En ese sentido sí. Y tienen un trabajo con el ritmo muy marcado, bueno, todo lo que yo escribo, pero acá hace como fue de la polifonía loca, porque esto tiene textos desde Petrarca hasta de Damas Gratis, al ritmo octosilábico. Este se va más para el endecasílabo, un poco más, y ya en la China no hay una métrica, fija ni nada por el estilo, y en la Virgen, digamos, la Virgen y esta no tienen ese trabajo con el ritmo. Sí, pero no tienen con una métrica determinada. Y la China es un libro muy luminoso. La China cuenta todo lo que estamos hablando, la historia de la ex mujer de Martín Fierro, pero también y mucho cuenta la luz de la llanura. Mucho. Hay mucho trabajo. Sí, ahora vamos a hablar de eso del paisaje, pero para cerrar este tema, quería preguntarte si en esta musicalidad de las 3 novelas, ¿no? Hay como una música latente, que la fuiste como desarrollando, ¿no? Como una continuidad, digo. Si lo fuiste pensando desde ese lugar, como que te enamoraste de ese mundo o de esa música y la fuiste desarrollando. Sí. Si podían ser una pieza musical grande, ponerle algo así. Sí. Porque sí, hay un trabajo ahí que no lo tengo completamente racionalizado, así que no te puedo decir mucho en qué consiste, pero sí que hubo un juego. Lo que en La Virgen Cabeza era un proyecto, esa especie de ópera cumbia, que tiene parrafitos nomás. En Le viste la cara a Dios es la obra misma. Es todo como una pieza musical, ya, pero con una métrica muy marcada y todo así. Por ejemplo, como si fuera un desprendimiento, un ritmo de otro, ¿no? Un spin-off, pero en el sentido musical, ponerle. Algo así. Vuelvo un segundo al tema de la corporalidad, que me parece que en tus novelas está... El cuerpo es esencial, hay una corporalidad muy marcada, corporalidad en todos los sentidos, y en todas las modulaciones de la corporalidad. Pienso en Martín Fierro que encuentra su identidad a partir de la sexualidad con Cruz.
tiene el encuentro con Cruz, se aman y se hace libre, es libre gracias a ese encuentro sexual. Y pienso también en las distintas posibilidades, los juegos distintos que hay en la sexualidad entre los indios, entre la China, y también pienso en estas familias ampliadas y cómo se va modificando la familia durante la novela. En un principio la familia es la China, Liz y Rosa en la carreta, pero ese mundo y esa familia se amplía y va variando, y va transformándose como se va transformando también la China. Por eso te hablaba de que me parece que en tu novela hay una restitución muy fuerte de la corporalidad. Bueno, yo creo que sin cuerpo no hay nada. Como algo que parece del orden de lo obvio, ¿no? Pero a vos te rompen el cuerpo y no estás más. Hay algo que no existimos sin cuerpo. Sin cuerpo estamos muertos. Y lo veo todo el tiempo, ¿viste? Entonces por eso tiene ese peso en lo que escribo y por eso nosotros tenemos esta fragilidad, ¿viste? Ojalá fuéramos almas inmortales dando vuelta por el mundo. Y la verdad que no, somos lo mismo que todo, que empieza y se acaba y se transforma en quién sabe en qué, pero en cualquier otra cosa, no es... Y después la materialidad, no solo del cuerpo, sino, como decía Ana recién, y ahora seguimos hablando de esto, de esa luz y matices y colores que está muy marcado en la novela. Sí, yo quería contar eso, volviendo a lo de la familia, por un segundo, que me acabo de dar cuenta que no te contesté, pero porque me olvido, no porque no quiera contestar. A mí me parece que hay que repensar esa institución. Yo veo números a veces de la UNICEF que dicen que 6 de cada 10 chicos son maltratados. ¿Y por qué van a ser maltratados si los chicos no salen solos? Por las familias, ¿entendés? Y me parece una locura. Y también pienso que la presión que tiene una familia tipo, ¿no? Ponele, mamá, papá, 2 nenes. Mamá, papá tienen que trabajar 14 horas por día para que en esa casa haya lo mínimo necesario que tiene que haber. Y están re locos, no le pueden dar bola a los chicos. Es posible que estén sacados. Es muy arduo. Y ni hablar de mamá que encima después hace todo el trabajo de la casa en líneas generales, ¿no? Es una locura. ¿Cómo no van a estar sacados? Si pudiéramos generar de alguna manera redes de contención donde está mamá, papá, pero también los millones de tíos y no sé qué más, y los pibes circulan entre todos esos espacios, seríamos todos más felices y los chicos también. Es como una locura el sistema así tan cerradito. De hecho, en general, bueno, lo ves cuando las personas emigran. Entonces está la parejita con los niños y están solos posta. Es muy difícil. Acá no te das cuenta porque siempre tenés alguna red de, no sé, de la familia, las amigas. Es muy duro. Y me parece que es horrible para todos. Y que muchas cosas que pasan en los sistemas cerrados de las familias, muchas cosas de las feas, digo, no pasarían en algo más abierto. Por varios motivos. Uno, que la gente estaría menos exigida, más descomprimida y más feliz. Y 2, porque te están viendo, hermano, afloja un poco. Digo, hay algo ahí que... Y sí, hay algo ahí que sería más... Y aparte, bueno, no tendrían esa necesidad de esa locura, de esa presión, esas vidas que son delirio. Aparte, me imagino, trabajaste 14 horas, llegas a tu casa y los pibes quieren que están desesperados porque les des bola. Y vos no podés más. Como que no es bueno eso. Y aparece el tema de lo religioso, los santos, como el mito, Dios. Aparece como una especie, por momentos irónico, como por momentos como una tabla de salvación, ¿no?, de los personajes. Digo, esta presencia como fuerte en las novelas. Por un lado, como en la trilogía, digo, con cierta oscuridad, como contracara las aventuras de la China como lo luminoso, ¿no?, con el campo, la naturaleza. Y nada de Dios en la China. Y nada en la China de Dios. no necesitamos. No hay ningún Dios. No hay. Ni ningún santo que nos salve. No. Ninguna La estampita. China se salva sola no. Se salva haciendo alianzas con personas agradables y buenas que va encontrando. O sea, elige con quién, tampoco con todo el mundo. Y en las otras, bueno, hay algo, viste que pensamos como por arquetipos todo el tiempo. Pensamos como con moldes. Y no lo podemos evitar, todo el tiempo estamos pensando así, me parece, qué sé yo. Y los religiosos son moldes bastante caros a nuestra sensibilidad, ¿no? Ponerle
la idea de el sacrificado. Es una idea fundante de todas las culturas, ni hablar de la cultura cristiana, que estamos todo el tiempo viendo, lo tenemos naturalizado, pero es como si estuviéramos viendo la escultura de alguien que nos están dando picana todo el tiempo. Es re loco. O sea, pero digamos, está muy en nuestro ADN. Ponele, pues si hubiera Sí. una cosa así, un ADN cultural, ponele. Y me parece como insoslayable. De alguna manera o de otra se piensa en eso. O sea, los gobiernos, cuando te hablan del sacrificio, siempre es del tuyo, no del de ellos, ¿no? Es como, no nos damos cuenta. Pero están apelando a eso, están apelando a esa figura. También porque la usan políticamente, porque no son tontos, pero también porque hay algo muy fundante ahí, de reventar a otro para que todo funcione. Y entonces me parece que, en ese sentido, los arquetipos religiosos, que ni siquiera es que son cristianos, ¿no? O sea, pensamos en el animal que embaraza a una virgen, ¿no? ¿Viste? Nosotros nos enseñan a pensar que el cristianismo es algo que salió de Dios mismo y es muy original. Bueno, no. En el Medio Oriente, en esa época, se estilaban esas cosas, Medio Oriente y el extremo oriental de Europa, y entonces, por ejemplo, Zeus se había transformado en cisnes para seducir a Leda. Los griegos eran mucho más elegantes que nuestros pobres, que una palomita de mierda, pero o en toro para seducir a Europa, ¿no? Digo, son cosas que, entonces, los arquetipos funcionan más allá del cristianismo. Si uno mira el cristianismo, ¿qué hizo el cristianismo? Agarraron lo más importante de lo que funcionaba como en la cultura antigua y le pusieron arriba su signo, su significado, ¿no? Por ejemplo, en Navidad se celebraba una fiesta muy importante, de la temporada de cultivos que venía, como que se inauguraba ahí. Era un renacimiento agrícola. Entonces, le ponen Navidad arriba. Entonces ponen renacimiento con renacimiento. Bueno, muchísimas catedrales están construidas sobre templos de antiguas religiones. Bueno, como que nada sale de la nada. Y no sé por qué estoy hablando de esto. Porque estamos hablando de la religión. Entonces me parece como muy interesante para pensar determinados fenómenos sociales. Y también porque la religión, si bien tiene todo este peso opresivo, horrendo, como es un texto, es un discurso, también puede ser leído de otra manera, interpretado de otra manera y servir para todo lo contrario que para lo que sirve. O sea, es así, tranqui. Entonces me interesa eso. ¿Y en la China conectaste más con la luz, el campo y con la naturaleza? Sí, en la China yo quería hablar de la luz. Yo quería hablar de cómo sale el sol, de cómo se pone, de cómo suceden las cosas abajo de sus rayos. Quería hablar de... Una vez fui a la feria, una feria del libro que hacían en La Pampa, un festival. Y me acuerdo que fuimos con Selva Armada en el bondi. Y cuando llegamos, vamos al hotel, que era un hotel divino, en un sentido que era rarísimo, era como de los 50, todo estaba muy mantenido, era hermoso. No por lujoso, quiero decir, sino por las cosas arquitectónicas, todo eso. Y bueno, fuimos a tomar un café con leche y miramos por la ventana. Es increíble el amanecer en La Pampa. O sea, hay algo del sol y de la luz en La Pampa que es increíble. Y quería hablar de eso, quería hablar del sol, de cómo pasa el sol a través de las hojas, de cómo se refleja en el agua, de cómo las cositas quedan suspendidas ahí, de cómo, según la estación, se ven las cosas, ¿no? No sé, quería hablar de eso, me parece un tema muy hermoso. Yo creo que la mitad de la novela se trata de eso, pero es muy difícil decir que se trata de una novela del sol. Ay, ¿qué te creíste? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Así. Y terminan esta familia ampliada que decíamos que son estos indios que China está ahí. Con un montón de europeos y con un montón de argentinos exiliados. Ahí está la apertura e integrada hasta ser casi un pueblo fantasmático integrado a la naturaleza. Ahí también se puede ver este otro vínculo con la naturaleza, me parece. Y sí, me parece que estamos viviendo un biocidio, no sé cuántas especies desaparecen por día, que es una locura, como 50 creo. Y entonces lo civilizado ahora sería acabar con ese biocidio y tratar de tener planeta para un par de generaciones más. Así pues de generosos que podemos ser si queremos. Eso. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes, chicos, muchas gracias. Fue el brillo.
El cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la talla, va arañando lenta la intemperie y la piel de sus nacidos. La hace cuero seco, la cuartea, les impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no. Irradiaba alegría de estar vivo, una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. Hambre no teníamos, pero todo era gris y polvoroso, tan turbio que cuando vi al cachorro supe lo que quería para mí. Algo radiante. No era la primera vez que veía uno, incluso había parido a mis criaturas, y no es que no destellara nunca la llanura. Refulgía con el agua y revivía aunque se ahogara, toda ella perdía la chatura, corcoveaba de granos, tolderías, indios dados vuelta, cautivas desatadas, y caballos que nadaban con sus gauchos en el lomo, mientras cerca los dorados les brincaban veloces como rayos y caían para lo hondo, para el centro del cauce desbordado. Y en cada fragmento de ese río que se comía a las orillas se espejaba algo de cielo y no parecía cierto ver todo eso. Como un mundo entero era arrastrado a un vértigo barroso que caía lentamente y girando sus cientos de leguas rumbo al mar. Primero luchaban hombres, perros, caballos y terneros huyendo a lo que asfixia, lo que chupa, lo fuerte del agua que nos mata. Unas horas después ya no había guerra. Era larga y era ancha la manada, cimarrón como el río mismo, ese ganado ya perdido, arrastrado más que arriado, dando vueltas los carneros y todo lo demás, las patas para arriba, para adelante, para abajo, para atrás, como trompos con eje horizontal. Avanzaban veloces y apretados, entraban vivos y salían kilogramos de carne putrefacta. Era un cauce de vacas en veloz caída horizontal. Así caen los ríos en mi tierra, con una velocidad que a la vez es un ahondarse, y así vuelvo al polvo que todo lo opacaba del principio, y al fulgor del cachorro que vi como si nunca hubiera visto otro, y como si no hubiera visto nunca las vacas nadadoras, ni sus cueros relumbrantes, ni toda la llanura echando luz como una piedra mojada al sol del mediodía. Lo vi al perro, y desde entonces no hice más que buscar ese brillo para mí. Para empezar, me quedé con el cachorro. Le puse Estrella, y así se sigue llamando, y eso que yo misma cambié de nombre. Me llamo China, Josephine, Star, Iron y Tararira ahora. De entonces conservo solo y traducido el fierro que ni siquiera era mío, y el Star que elegí cuando elegí Estrella.